¿Qué es exactamente el creacionismo? El creacionismo es una interpretación religiosa y filosófica que afirma que Dios o un ser superior creó el universo, la vida y al ser humano. No es una teoría científica, sino una cosmovisión basada en la fe, donde el origen de la vida no ocurre por procesos naturales largos, sino por un acto directo de creación. Hoy vamos a explorar una de las visiones más antiguas y profundas sobre el origen de la vida y el universo, el creacionismo. El creacionismo no es solo una creencia religiosa, tiene implicaciones filosóficas y culturales muy potentes y diferentes formas de entenderlas. El creacionismo es la doctrina que afirma que todo lo que existe en el universo, la Tierra, fue creado por una entidad divina. Se basa en la idea de que no todo surge por procesos aleatorios, hay un proceso y un diseño porque hay un creador. En el sentido teológico, se dice que Dios creó de la nada todo lo que existe. Esta creencia tiene raíces muy antiguas. Muchas culturas, no solo las monoteístas, tienen sus relatos de creación. En el cristianismo, por ejemplo, se apoya mucho en el relato del Génesis. Con el avance de la ciencia como la biología evolutiva, el creacionismo empezó a generar debates como cómo conciliar la fe con los descubrimientos científicos. El creacionismo bíblico. Creación en 6 días. Según el Génesis, Dios creó todo en 6 días de forma ordenada y con un propósito claro. Cada día representa una etapa específica de la creación del mundo. Propósito intencional. El creacionismo bíblico afirma que Dios creó el universo desde cero, sin materia previa. Todo existe porque Dios lo quiso y lo ordenó con su palabra. Creación según especie. Se enseña que cada ser vivo fue creado con sus propias características, sin transformarse en otra especie. La diversidad se explica como parte del diseño divino. Lugar especial del ser humano. El ser humano tiene un rol único porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto le da dignidad, conciencia y un propósito distinto al resto de los seres humanos. Tipos de creacionismo. Hay diferentes corrientes dentro del creacionismo. No todos los creacionistas piensan igual. El creacionismo literal o joven sostiene que la Tierra tiene solo unos pocos miles de años, según una interpretación literal del Génesis. El creacionismo progresivo propone que Dios creó la vida en momentos diferentes a lo largo de los periodos. Y el diseño inteligente afirma que muchas estructuras biológicas son tan complejas que requieren un diseñador, pero no siempre declara explícitamente que ese diseñador sea Dios. Los argumentos del creacionismo. Uno de los argumentos más usados es la complejidad irreductible, que ciertas estructuras biológicas son tan complejas que no podrían haber evolucionado gradualmente sin intervención. El origen de la vida. La ciencia aún no logra replicar el origen de la vida a partir de la materia inerte. Esta incapacidad es vista como un argumento fuerte a favor de la idea de que un acto de creación inteligente es necesario para la aparición de seres vivos. El diseño de la naturaleza. El universo parece tan ordenado, equilibrado y preciso como afirmado para la vida, que eso sugiere un creador. También se afirma que la ciencia todavía no ha explicado por completo el origen de la vida, abiogénesis, por lo que se necesita una causa sobrenatural. Críticas del creacionismo. Críticas del creacionismo. Muchos científicos dicen que el creacionismo no es una teoría científica porque no formula hipótesis falsables ni sigue el método científico tradicional. Al depender de la fe, sus postulados varían mucho según la tradición religiosa o la interpretación de los textos sagrados. Además, hay un gran respaldo científico a la teoría de la evolución con evidencia de fósiles, genética y biología molecular que muchas veces contradice interpretaciones literales del creacionismo. Cero ejemplos de experimentación científica en el creacionismo.
Importancia cultural del creacionismo. El creacionismo tiene un peso muy grande en muchas sociedades, especialmente donde la religión es una parte central de la identidad. Influye en la educación. En algunos contextos se discute si enseñar creacionismo en las escuelas es apropiado o no. Más allá de la ciencia, el creacionismo ofrece respuestas espirituales a preguntas profundas. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? En conclusión, el creacionismo sostiene que la vida tiene un origen divino y un propósito definido, ofreciendo respuestas a cuestiones fundamentales de nuestra existencia. El creacionismo nos invita a mirar el universo no solo como un conjunto de hecho, sino como una obra cargada de sentido y propósito. Para muchos, creer en un creador no es rechazar la ciencia, sino preguntarte quién puso en marcha ese gran diseño. La creación no sería solo un evento remoto en el tiempo, sino una constante invitación a contemplar lo maravilloso que somos. Hola, hola, reciban un cordial saludo. Quienes habla es Brigitte Alexandra Alvarado Rodríguez y el día de hoy voy a hablar sobre la teoría del evolucionismo. Vamos a explicar un poco qué es el evolucionismo. Es una teoría que busca responder la pregunta, ¿de dónde venimos como seres humanos? ¿Qué es el evolucionismo? El evolucionismo es la teoría que afirma que los seres vivos no siempre fueron como son hoy en día, sino que han ido cambiando y transformándose a lo largo de los millones de años. Según esta postura, la vida comenzó con un organismo muy simple. Con el paso del tiempo, estos organismos fueron cambiando, esos cambios se acumularon por miles o millones de años. Así aparecieron nuevas especies, incluyendo al ser humano. ¿Cómo se originó la vida según la evolución? La evolución propone que la vida empezó con una célula muy sencilla que surgió en el océano. Esta célula se dividió, se cambió, se adaptó y después de muchísimos cambios dio origen a peces, plantas, reptiles, aves, mamíferos y finalmente los seres humanos. Esto es un proceso muy largo, lento y gradual. Evidencias del evolucionismo. Los científicos que apoyan la evolución usan principalmente tres tipos de evidencias que podemos observar que son: uno, fósiles; dos, ADN; tres, cambios geológicos. En fósiles, restos de seres que vivieron hace millones de años. Por ejemplo, Lucy y Ardy, que son representados como formas de transición entre humanos y primates. El ADN. Dicen que el ADN humano es 98% similar al del chimpancés, lo que indicaría un ancestro común. 3. Cambios geológicos. La ciencia usa la radiometría y otras técnicas para decir que la Tierra tiene miles de millones de años, tiempo necesario para que ocurra la evolución. Mecanismos de la evolución. La evolución no pasa de golpe, sino mediante varios mecanismos. Tenemos selección natural. Sobrevive el que está mejor adaptado al ambiente. Mutación genéticas. Cambios pequeños en el ADN que pueden heredarse. Cambios graduales. Acumulación de pequeñas variaciones a lo largo del tiempo. Estos mecanismos juntos explican cómo aparece una nueva característica o incluso una nueva especie según esta teoría. Fósiles de transición. Fósiles de transición escasos e incompletos. Eso significa que, aunque la evolución usa fósiles como prueba, muchas veces se encuentran pocos restos, incompletos o difícil de interpretar. Aún así, para los científicos, estos fósiles son evidencias de cambio entre especies. Pero hemos ido indagando entre compañeros, el maestro nos explicaba, nos enseñaba videos y
no podemos ver los fósiles de los chimpancés con nosotros, los seres humanos, no hay ninguna igualdad, son totalmente diferentes. No se podría decir que venimos del chimpancés como tienen una teoría. Edad de la Tierra y formación de continentes. La evolución dice que la Tierra tiene miles de millones de años, según métodos radiométricos. Dice también que los continentes se formaron por un proceso lento llamado deriva continental. Todo esto sirve para justificar el tiempo necesario que la evolución requiere. El ser humano según la evolución. La teoría evolutiva afirma que los seres humanos no fuimos creados directamente, sino que descendemos de un ancestro común como los primates. Por eso se usa mucho el estudio del ADN humano y el chimpancé, que según la ciencia es muy parecido. Conclusión. En conclusión, el evolucionismo es una teoría científica que intenta explicar el origen de la vida mediante procesos naturales como mutaciones, selección natural, fósiles y ADN. Es importante conocerla porque es enseñada en colegios y universidades y nos ayuda a entender cómo piensa la ciencia. Pero aunque la evolución es una teoría interesante, la Biblia nos da a entender una verdad más profunda y clara. La Biblia enseña que Dios es nuestro creador, que no venimos del azar ni de los animales, sino que fuimos formados a su imagen y semejanza desde el principio. Eso lo podemos ver en Génesis 1, 26 al 27. El evolucionismo propone un cambio, pero la palabra de Dios nos revela el verdadero origen de la vida. Por eso, después de estudiar ambas posturas, yo creo firmemente que lo que dice la Biblia es la verdad. Creo que al ser humano, Dios creó la vida y Él es el autor de todo lo que existe. Y esa es la verdad, no cambia. Muchas gracias. Síguenos, por favor, danos nuestro like y espera nuestro próximo video. Bye, bye.